Hola a todos, soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a contar qué indica el índice glucémico y para qué se utiliza. El índice glucémico de los alimentos es un valor numérico, es un número que se le asigna a cada alimento en función de la respuesta que provoca cuando se ingiere respecto a la elevación de los niveles de insulina, es decir, a la glucemia en sangre. En función de ese número que nos indica el índice glucémico tendremos diferentes tipos de alimentos con índices glucémicos altos cuando nos provocan una elevación muy alta de la curva de insulina y una glucemia elevada en sangre después de haber ingerido ese alimento. Tendremos otros alimentos con un índice glucémico medio y otros alimentos con un índice glucémico bajo. Y las tablas en las que se suelen organizar los alimentos en función de su índice glucémico, bueno, pues veremos que hay alimentos que no aparecen en esas tablas. Se trata de alimentos que no contienen prácticamente hidratos de carbono, porque evidentemente el índice glucémico va asociado a la cantidad de hidratos de carbono que contienen esos alimentos. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque cuando vayáis a buscar una tabla en la que veamos reflejado el índice glucémico de diferentes alimentos, vais a ver que no aparecen, por ejemplo, ni carnes, ni pescados, ni huevos, ni aquellos alimentos que no contienen apenas hidratos de carbono. Que recordad lo que os acabo de decir, el índice glucémico mide o valora la respuesta tras el consumo de esos hidratos de carbono de los alimentos, la respuesta de nuestro organismo. Bueno, esos valores se evalúan de la siguiente manera: se toma como referencia o la glucosa, que sería el 100, unos valores de 100 de índice glucémico, o el pan blanco, que también se considera que tiene un valor de 100 de índice glucémico, y a partir de ahí se comparan el resto de los alimentos. Es decir, si yo hago una prueba de laboratorio en la que una persona ingiere una cantidad de pan blanco, esa misma cantidad la compararé, su respuesta glucémica, la compararé con la misma cantidad de otro alimento, por ejemplo, vamos a decir unas fresas, y de esa manera podré calcular, si el pan es el 100, podré calcular el índice glucémico de las fresas. De esa manera se elaboraron unas tablas ya hace muchos años en las que podemos comparar la respuesta glucémica, el índice glucémico de diferentes tipos de alimentos, de manera que, por ejemplo, aquellas personas que tienen que tener cierto control en el consumo de hidratos de carbono, como por ejemplo podrían ser las personas diabéticas con diabetes tipo 1 o las personas que tienen diabetes tipo 2, pueden dejarse guiar un poquito por estos índices glucémicos para conseguir reducir la cantidad de hidratos de carbono, bueno, no la cantidad de hidratos de carbono, sino la respuesta glucémica a esos hidratos de carbono, priorizando aquellos alimentos que tienen un índice glucémico bajo dentro de su alimentación, y de esa manera van a controlar también su respuesta glucémica, es decir, su respuesta después de haberlos ingerido, favoreciendo que esa curva pues sea lo más plana, lo más estable posible, sin que se produzcan grandes elevaciones de la curva de insulina después de haber ingerido los alimentos. La clasificación del índice glucémico, como os he dicho antes, en alto, medio y bajo, serían dentro de los siguientes valores. Un índice glucémico alto sería por encima de 70. Esos alimentos nos van a producir una respuesta insulínica grande después de haber ingerido los alimentos. Los alimentos de índice glucémico medio estarían entre 70 y 55. Nos van a producir una respuesta insulínica un poquito más moderada. Y los alimentos de índice glucémico bajo tendrán cifras o valores por debajo de 55, y esos alimentos son los que nos van a producir una respuesta insulínica más bajita.
Bueno, dentro de los diferentes alimentos os voy a poner dos ejemplos en los que el mismo alimento nos puede variar la respuesta insulínica. Es decir, si vamos a una tabla de valores de índice glucémico, podemos encontrarlo en diferentes grupos, tanto en el alto como en el bajo. Un ejemplo serían las uvas. Las uvas pasas tienen un índice glucémico alto, por encima de 70. Sin embargo, las uvas frescas, las uvas naturales, tienen un índice glucémico bajo. A la hora de controlar nuestra respuesta insulínica, tendremos que elegir las uvas frescas frente a las uvas pasas para tener ese control de la respuesta frente a los hidratos de carbono. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el arroz. El arroz blanco refinado tiene un índice glucémico alto, por encima de 70. El arroz integral tiene un índice glucémico medio y el arroz vaporizado tiene un índice glucémico bajo. Dentro del arroz vemos que tenemos tres tipos diferentes de arroz, que las recomendaciones generales de una alimentación saludable nos recomiendan los cereales integrales, pero en este caso, si tenemos que controlar la respuesta insulínica después de haber consumido arroz, es probable que podamos o que tengamos que elegir el arroz vaporizado cuando tenemos problemas con la glucosa, con la glucemia. Con lo cual tenemos tres opciones diferentes con diferentes índices glucémicos. Bueno, todo esto que parece muy bonito a priori, esa clasificación del índice glucémico, bueno, a veces tiene también ciertas limitaciones porque hay una variabilidad personal. Cada persona responde de manera diferente frente al consumo de hidratos de carbono, pudiendo tener diferentes respuestas insulínicas después de haber ingerido esos alimentos, con lo cual, a pesar de que yo os esté diciendo o las tablas nos digan que esos tres tipos de arroz provocan respuestas insulínicas diferentes, es posible que a mí el arroz vaporizado me provoque una respuesta insulínica un poco más elevada que a otras personas, con lo cual tengo que tenerlo también en cuenta. Eso es la variabilidad personal de cada uno, pero siempre podemos jugar con otros ingredientes para modificar también esa respuesta insulínica, y ahí entraría a formar parte otro término que es un poquito más exacto pero más difícil de calcular, que sería la carga glucémica. La carga glucémica sería esa respuesta insulínica de la comida, de esa receta que hemos preparado, ya que diferentes combinaciones de ingredientes nos pueden modificar también esa respuesta insulínica después de haberlos comido. Pero además del resto de ingredientes que podemos combinar con los alimentos para modificar su índice glucémico, también se pueden producir modificaciones con otros factores muy fáciles de entender. Uno sería el grado de maduración, por ejemplo, de las frutas, es decir, la respuesta insulínica o el índice glucémico de un plátano no es el mismo cuando está verde o cuando está maduro. Cuando el plátano está más o menos verde, tendría mayor contenido en almidón, con lo cual un índice glucémico más bajo. Sin embargo, cuando el plátano está muy maduro, tendría un índice glucémico más alto porque tiene más azúcares libres de más rápida asimilación. Bueno, y ese sería pues también algo a tener en cuenta en el caso sobre todo de las frutas, que son una fuente importante de hidratos de carbono. Y la otra sería el procesamiento al que sometemos a esos alimentos. Y un ejemplo sería, por ejemplo, la pasta. Cuando la pasta la cocemos en exceso, se produce un proceso de gelatinización de esos hidratos de carbono, aumentando su índice glucémico. Por eso se recomienda no cocer en exceso la pasta, cocinarla al dente, de manera que así vamos a tener un índice glucémico un poco más bajito. Y también, seguimos con el ejemplo de la pasta, que sería también asimilable al arroz o a las patatas, podemos jugar con la retrogradación de esos almidones. Es decir, una vez que están cocinados, los refrigeramos, se produce una modificación química en esos almidones, reduciéndose también su índice glucémico, de manera que nos van a afectar muchísimo menos a esa respuesta insulínica después de haberlos consumido.
Así que podemos jugar también con ese factor, con el cocinado y el procesado de los alimentos para reducir su índice glucémico. Así que estas tablas de índice glucémico nos sirven muchísimo para aquellas personas, como os he dicho, que tienen que controlar los hidratos de carbono y su respuesta insulínica en la dieta, por ejemplo, personas que sufren diabetes, pero también nos puede servir a todos para controlar esa alimentación de manera que evitemos que se produzca a largo plazo cierta resistencia a la insulina, ya que si jugamos y mezclamos tanto alimentos de alto índice glucémico con alimentos de bajo índice glucémico, vamos a mejorar también nuestra glucemia y nuestra respuesta insulínica después de haber comido, que se llama respuesta postprandial. Así que espero que este vídeo os haya servido de ayuda también para entender perfectamente qué es el índice glucémico y cómo utilizarlo en nuestro beneficio, en nuestra alimentación, para seleccionar esos alimentos de nuestra dieta. Así que, como siempre os digo, like al vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Espero que sigáis viendo todos los vídeos de este nuevo canal dedicado a la nutrición para que mejoréis también vuestros patrones alimentarios y, por supuesto, que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.